Hola youtuberos, un saludo para todos ustedes, espero que estén bien. El tema de hoy, como ya habrán visto, es sobre las llamadas telefónicas que mucha gente ha recibido desde el más allá. Primero un pequeño prólogo y después les pondré algunos ejemplos de estas llamadas extrañas que mucha gente dice haber recibido de gente querida que pasó al otro lado. Comencemos. El contacto con los muertos se ha producido en toda la historia universal y adopta distintas formas, tales como los sueños, las visiones, alucinaciones auditivas de vigilia o a través de un trance. En muchas culturas, los espíritus de los muertos han sido buscados por su sabiduría, consejo y conocimiento del futuro. Pero parece que los muertos también inician su propia comunicación con los vivos, utilizando los medios que les parecen más eficaces. Con la llegada de la tecnología electromagnética, misteriosos mensajes han sido transmitidos, a veces por telégrafo, por radio o fotografía. Pero un curioso fenómeno, que es paranormal para algunos y para otros una simple leyenda urbana, es la comunicación en los tiempos modernos a través del teléfono. Las llamadas telefónicas de los muertos parecen ser al azar y son sucesos que ocurren de vez en cuando, sin explicación. La gran mayoría son conversaciones entre personas que compartían un lazo afectivo estrecho, mientras ambos estaban vivos. Padres e hijos, hermanos, esposos, amigos y de vez en cuando otros parientes. En la mayoría de estas comunicaciones son iniciadas por el difunto para dar un mensaje o como despedida por su muerte o una advertencia de peligro inminente, y también para dar información de que se debe llevar a cabo alguna tarea. Por ejemplo, un caso sería el del padre de la actriz Ida Lupino, el señor Stanley, quien falleció intestado en Londres durante la Segunda Guerra Mundial. Él llamó a Ida 6 meses después de su muerte para informarle sobre su estado y la ubicación de algunos documentos desconocidos, pero importantes. Personas que han recibido llamadas telefónicas de los muertos informan de que las voces son exactamente las mismas que cuando el fallecido estaba viviendo, y que además la voz se refería a datos que solo el difunto sabía. El teléfono suena normalmente, por lo general, pero en la mayoría de los casos reportan que el ring parece plano y anormal. En muchos casos, la conexión es muy mala, con una gran cantidad de estática y ruido de línea, y ocasionalmente débiles voces de las personas que se escuchan, como si las líneas se hubieran cruzado. En muchos casos, la voz de un muerto es difícil de oír y se debilita conforme la llamada continúa. A veces la voz se esfuma, pero la línea sigue abierta y el receptor cuelga. Otras veces la llamada es terminada por los muertos. Las llamadas telefónicas que supuestamente se puede atribuir a los muertos, existen aquellas en que la persona que contesta la llamada no se entera hasta un tiempo después de haber tenido la conversación que esa persona con quien habló ya estaba muerta. En un caso, una mujer soñaba con una amiga que no había visto durante varios años. En su sueño, ella era testigo de que su amiga estaba parada sobre un charco de sangre. Al despertar,
Le preocupaba que el sueño fuera un presagio de problemas y llamó a su amiga. Se sintió aliviada cuando su amiga contestó. La amiga le explicó que había estado en el hospital, pero que ya estaba mejor, y objetó cuando la mujer se ofreció a ir a visitarla, diciendo que ella le hablaba más tarde. La llamada nunca llegó. La mujer llamó a su amiga de nuevo, para ser respondida ya más bien por un pariente, quien le anunció que su amiga estaba muerta desde hacía 6 meses, mucho antes de aquella extraña conversación. En varios casos estudiados por los investigadores, las personas que contestan las llamadas hacen referencia a que su interlocutor les advierte que hay poco tiempo para hablar. Las investigaciones implican que la comunicación entre los vivos y los muertos por este medio no solo es difícil, sino también que al parecer es deseable por los difuntos. La mayoría de las llamadas telefónicas de los muertos se producen dentro de las 24 horas después de la muerte de esa persona. La mayoría de las llamadas cortas provienen de aquellos que han muerto 7 días o menos atrás. Las llamadas más largas provienen de aquellos que han muerto hacía ya varios meses. Pero uno de los más largos intervalos de muerte registrado entre esta y la llamada es de 2 años. Por supuesto, hay varias teorías sobre el origen de las llamadas telefónicas de los fantasmas. Una sería que, de hecho, son realizadas por los muertos, que de alguna manera manipulan los mecanismos y circuitos del teléfono. 2. Que son engaños de los espíritus elementales, de tipo que disfrutan jugando y atormentando a los vivos. 3. Que son causados inconscientemente por la psique de los receptores, cuyo intenso deseo de comunicarse con los muertos crea un tipo de experiencia alucinatoria. Y 4. Que solo son fantasías creadas por la gente. En su mayor parte, estas llamadas telefónicas no se ven seriamente consideradas por los parapsicólogos. En el siglo XX, numerosos dispositivos fueron construidos por los investigadores con la esperanza de captar voces fantasmales. Muchos de ellos fueron modificaciones del telégrafo de Thomas Alva Edison, cuyos padres eran espiritistas, y quien se cree que inventó un teléfono que conectaba a los vivos con los muertos. Se verificó que estaba trabajando en ese dispositivo, pero al parecer nunca lo terminó antes de morir. El interés por el fenómeno disminuyó hasta la década de 1960. Esto a raíz de los resultados de Konstantin Raudive, de que voces fantasmales podían ser capturadas en la cinta electromagnética, naciendo así las psicofonías, también conocidas como EVPs, cuyas iniciales en inglés significan fenómeno de voz electrónica. Un caso más es el de Sima Lieberman, quien experimentó esa sensación ominosa y nunca la ha olvidado, a pesar de que sucedió hace más de 40 años. A finales de 1960, ella era una joven enamorada de Johnny, un hippie que amaba a todo el mundo y con quien se casó. Una noche, cuando Lieberman se encontraba en casa de su madre, en el barrio del Bronx, sonó el teléfono y ella contestó. Johnny sonaba apresurado y muy lejano. Había mucha estática. Solo quiero que sepas que te amo y nunca voy a ser malo con nadie de nuevo. Luego hubo más estática y la línea se cortó. Lieberman se quedó solo con un tono demarcado. Intentó volver a llamar en vano. La mañana siguiente descubrió por qué. Ella dijo que recibió una llamada
de la madre de Johnny, diciendo que había sido asesinado la noche anterior. Johnny fue víctima de un disparo en la cabeza mientras estaba sentado en un auto esa noche. Lieberman piensa que Johnny, de alguna manera, la contactó después de su muerte, no a través de una visión o el olor de un perfume, sino a través de la línea telefónica. Otro caso se registra en la ciudad de Sevilla. Un señor dedicado a las artes, a la pintura, sufre el fallecimiento de su padre, un anciano de 82 años. Se encontraba enfermo y el fatal desenlace estaba próximo hasta que se consumó. Tras ser enterrado y llorado, pasó el tiempo. A los casi 4 meses, la noche del cumpleaños del finado, su hijo no podía conciliar el sueño. Estaba particularmente sensible, pensando en que su padre no pudo ver su cumpleaños 83. Eran las 2 de la mañana. Él estaba viendo la televisión, cuando de repente sonó el teléfono. En la pantalla podía leerse «Papá». Esto lo sobrecogió, y tras dejarlo sonar un par de ocasiones, pensando que alguien podría haber cogido el teléfono de su padre o estar gastándole una broma, se decidió a contestar. ¿Quién es?, dijo con voz inquieta. Solo se escuchaba el mudo silencio. Pero de repente una voz lejana, muy muy lejos, le dijo: «Hijo, soy yo, papá». Él no lo podía creer, pero aquella voz prosiguió: «No debes preocuparte por mí, estoy bien, aquí está mamá, somos felices, este es un lugar maravilloso». Y comenzó a hablarle de su infancia, de los buenos tiempos y de lo mucho que lo había querido. Parecía como si quisiera hacerle ver que aún estaba vivo. Esta conversación duró 12 interminables minutos de emociones, sentimientos y palabras. Tras concluir, recordó que las pertenencias de su padre las tenía él en un mueble y corrió hacia su despacho. Sacó la caja y comprobó con horror cómo el celular de su padre estaba allí, en su casa. La llamada era imposible y, sin embargo, él habló con su padre. Por último, otro caso de llamada del más allá es el de Mary Meredith. Cuando en agosto de 1997 Mary regresó a casa, luego de pasar una semana en un hospital de Oklahoma, encontró una carta de su madre en la que le informaba que Shirley Jean, una prima de Mary, había muerto. Sin embargo, justamente en ese momento sonó el teléfono y una voz conocida dijo: «Mary, soy Shirley Jean». Mary acusó a la persona que llamaba de jugarle una broma pesada y colgó el auricular. El teléfono volvió a sonar y la misma voz le preguntó por su salud. Además, insistió en que le había visitado en el hospital. Después, el volumen de la voz bajó y se desvaneció entre la estática, con las palabras: «Mary, te llamaré de nuevo». Mary Meredith insistió en que no pudo haber confundido la voz de su prima. Eran muy allegadas y se hablaban a menudo. El ser humano siempre ha sentido una inquietud por el momento de la muerte. Saber si habrá algo más allá de la vida o si, por el contrario, todo se acaba con el final de nuestra existencia y nos sumimos en un sueño eterno del cual no volveremos a despertar. Sin embargo, si creemos en estas historias de comunicación con los muertos, ¿quién no tiene la esperanza de que al final de este camino llamado vida exista un puente que realmente nos lleve a otra nueva vida en el más allá?